Escuchamos para guardar en la cabeza y en el corazón la información en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista en la Che Comunitaria. La información en la voz de sus protagonistas. Está pasando en la provincia algo similar a lo que está ocurriendo en la República Argentina, es decir, en la medida que ha habido tanta y tan alta circulación viral en la región metropolitana de Buenos Aires, eso ha generado también una dispersión del virus hacia el interior de la República, y uno lo que está mirando de las últimas 3 semanas es cómo aumentó mucho la cantidad de casos que se van acumulando en las provincias, en algunas con situaciones realmente bastante dramáticas que ponen en jaque a todos los sistemas de salud. Especialmente estamos hablando de la provincia de Río Negro, de Jujuy, de Mendoza. En este momento son las provincias que están más complicadas en ese sentido, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo en Neuquén. Es decir, nosotros hasta hace 2 semanas, te diría 3, teníamos casi todos los casos concentrados en el departamento de Confluencia, entre Centenario, Neuquén y Plotier, y desde hace 3 semanas empezó a ir hacia el interior, primero Cutralcó, Huíncul, con mucha circulación, y después Zapala, y ahora ya en el norte neuquino. Y en ese sentido, algo que uno está mirando muy activamente, digamos, muy de cerca, es cuál es el seguimiento y la capacidad que tiene el sistema de salud, especialmente en el primer nivel de atención, para poder identificar a los casos positivos y a los contactos de esos casos positivos y bloquear los focos que van apareciendo en los distintos lugares. Acá en el norte, por ejemplo, el primer foco se dio en las ovejas. Por suerte se ha podido controlar bastante bien y limitar ese foco, pero ya lleva casi 30 casos positivos, y en Chosmalal estamos en 13 casos. Pero en la medida en que ese sistema de control, de bloqueo existe, bueno, eso nos va a permitir tener un manejo adecuado de la pandemia, especialmente por lo que nos preocupa, en el sentido de que si hay muchos casos, aunque son poquitos los casos que finalmente requieren internación o internación en áreas de cuidados intensivos, aunque sean pocos, bueno, justamente el interior de la provincia, tanto en el sur, en donde están ustedes, como aquí en el norte, no hay capacidad suficiente como para poder soportar una presión de un brote importante. Entonces, por eso adquiere todavía más relevancia lo que se haga preventivamente para evitar que haya muchos casos. Clarísimo, Daniel. Sabés que nosotros teníamos ganas de conversar un poquito sobre esto, porque ayer veíamos un mapita de la provincia de Neuquén totalmente pintado de rojo, excepto nuestra localidad, Junín de los Andes y Las Coloradas, que bueno, es vecina, de verde, como indicando que eran las únicas 2 localidades de toda la provincia que no tenían aún ni un solo caso. Sí, es cierto, lo cual no quiere decir que vayamos a estar sin casos de acá hasta que exista la vacuna, ¿no? Es decir, en cualquier momento podemos tener casos en cualquier localidad, y creo que la clave en este momento estriba en cuidar a los más débiles. Y los más débiles, los que tienen más posibilidad de ser afectados pero con severidad, bueno, ya sabemos quiénes son. Es decir, son los adultos mayores, sobre todo los mayores de 70 años, son las personas que tienen otras enfermedades, esto que nosotros llamamos comorbilidades, pero básicamente quienes sufren de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, y los que tienen sobrepeso y obesidad. Estas personas, por más que tengan menos de 60 años, bueno, también tienen más riesgo, no solamente de contraer la enfermedad, porque infectarnos nos podemos infectar todos, desde los niños hasta los adultos mayores, pero quienes más tienen posibilidad de desarrollar la enfermedad
con un grado de severidad que requiera después cuidados intensivos y que tengan más riesgo de morir por esta enfermedad, son justamente los que tienen otras enfermedades o los más ancianos. Entonces, a esos grupos hay que cuidarlos especialmente. Y eso también requiere un trabajo de seguimiento cercano por parte de los equipos de salud de cada localidad. No solamente respecto de los pacientes que ya conocemos, sino también aquellos que aparentemente están bien, pero que es bueno que tengamos un seguimiento cercano, una compañía que les permita consultar rápidamente para evitar complicaciones. Totalmente, y también nos parecía importante resaltar esta cuestión del cuidado y demás, porque leíamos notas últimamente en donde se destacaba que hay cada vez más personal trabajadoras de la salud que se encuentran contagiados con casos positivos y que ya empieza de alguna manera a ser como preocupante esta situación de los trabajadores de la salud. Claro, por supuesto, porque eso implica bajas en los equipos que están en el frente de batalla y que hace que se resientan los equipos y que sea difícil esos reemplazos. Especialmente el reemplazo de compañeros que están en las áreas de cuidados críticos, que no es fácil reemplazar a esos trabajadores porque para poder estar en ese lugar se requiere un entrenamiento, un conocimiento que no se adquiere de un día para el otro. Entonces el cuidado de los trabajadores, tanto en lo que tiene que ver con la provisión de los elementos de protección personal adecuados, como en el uso adecuado, pero sobre todo en los trabajadores de salud, el cuidado fuera del ámbito de trabajo y entre los compañeros y en la familia y en los traslados que hacen esos trabajadores para ir a su puesto de funciones, es muy, muy importante. Y con esto del traslado del virus de algunas ciudades más grandes hacia los interiores, por así decir, se abrió el turismo o se está pensando en reabrir el turismo de segunda residencia, que le dicen, es una nota que leíamos durante esta semana. ¿Qué opinión te merece al respecto? Y yo creo que siempre es un riesgo la apertura, de esto hemos hablado cuando se hablaba de la apertura de la temporada turística invernal, ¿no? Claro. Uno sabe que hay que poder lograr equilibrar la economía local y regional con los temas sanitarios, pero realmente cuando aumenta la circulación de personas, aumenta el contacto de personas entre sí, sobre todo cuando vienen personas que provienen de lugares donde hay alta circulación viral, es un riesgo para la comunidad que los recibe. Entonces, realmente eso hay que manejarlo con mucho cuidado, hay que extremar las medidas de control, de distanciamiento, de protección, pero me parece que también que va a ser difícil limitar tanto la circulación, en principio porque finalmente no hay mecanismo de control suficiente, claro. Y tampoco sería esperable establecer un mecanismo militarizado de control y de sanción tal que altere la vida ciudadana. Por eso se apela tanto al tema de la responsabilidad social y la responsabilidad colectiva. Pero tenemos que ser conscientes como sociedad de que si no cumplimos con las medidas de autocuidado y no somos solidarios en ese sentido con el vecino y con el que a lo mejor no conocemos, pero puede ser nuestro propio familiar, bueno, lo que vamos a generar es una saturación de los sistemas de salud y va a morir gente por no poder contar con los recursos necesarios para poder atenderlos. Y esto hay que decirlo así con claridad y con dureza, porque de lo contrario estamos aportando también a esto que nos está preocupando, que es este mecanismo de comportamiento social que es la negación, es decir, negar que el problema existe, pensar que bueno, que todo se va a solucionar
Y efectivamente probablemente se solucione más adelante, pero esa no es la realidad que hoy tenemos. La realidad que tenemos hoy es que no tenemos ningún medicamento óptimo, del todo efectivo, que no hay vacuna, y aunque la tuviésemos, y aunque cuando la tengamos, que va a ser no antes de 6 meses, aún vamos a estar en un momento de la vacuna donde no tenemos la absoluta garantía de que va a haber una protección del 100% para quienes se vacunen. Es decir, es una vacuna nueva que va a requerir un tiempo de evaluación en lo que se llama la fase 4 de la vacuna, para ver qué otros efectos puede provocar la vacuna y efectivamente qué nivel de protección va a poder aportar esta vacuna. Y cambiando un poquitito de tema, queríamos hacer también un seguimiento de una de las últimas charlas que habíamos tenido respecto al tratamiento con plasma, ¿no? Esto sí se viene llevando adelante, se le está dando la importancia que le dábamos en nuestra última conversación, digo, a nivel nacional. ¿Está funcionando? ¿La gente está respondiendo a ese tratamiento? ¿O cómo viene? Sí, efectivamente. El otro día leíamos una comunicación de epidemiólogos italianos del norte de Italia, donde daban cuenta de que en realidad quien hoy contrae el coronavirus, bueno, tiene más posibilidad de sobrevivir de quien se había infectado 4 o 5 meses atrás. ¿Por qué? Porque hoy los científicos y los médicos conocen mucho más cosas del coronavirus que la que conocían al principio, y realmente se han implementado muchas medidas de diagnóstico más temprano y también de tratamiento que ayudan a mitigar un poco, por lo menos, esta enfermedad, aunque todavía no haya un medicamento muy certero respecto de la curación. Bueno, dentro de estas experiencias de tratamientos está el uso del plasma de pacientes recuperados, que si bien aún está en una etapa de experimentación, está acumulando evidencia favorable en el sentido de plantear un panorama alentador, especialmente cuando el plasma se utiliza en pacientes que recién comienzan con el cuadro, es decir, no en los pacientes más graves, no en los más severos, sí en los pacientes que, por ejemplo, pacientes mayores de 60 años que empiezan con tener requerimiento de oxígeno, es decir, que necesitan oxígeno para mantener un nivel adecuado de oxígeno en la sangre. Bueno, en esas personas aparentemente el resultado es muy alentador. Y lo que es también muy alentador es que cada vez hay más pacientes que ya han superado el COVID que son donantes de plasma. Y tanto en la provincia como en el resto del país está aumentando significativamente el número de personas solidarias que están siendo donantes, sabiendo además que pueden donar más de una vez este plasma y que cada donación sirve para 3 o 4 pacientes, con lo cual ahí tenemos un recurso muy valioso y que está siendo crecientemente utilizado en Argentina. Perfecto, Daniel, la verdad que te agradecemos muchísimo la comunicación, la claridad. Sí nos quedaba una preguntita ahí dando vueltas, que es sobre la importancia, o por qué crees vos que es importante nombrar tanto a la salud pública, defenderla y llevar adelante la defensa de sus trabajadores también. Es que venimos diciendo desde el principio que una de las lecciones que seguro va a dejar esta pandemia es la importancia del Estado presente, tanto en lo que tiene que ver con la salud como en otros aspectos de la vida ciudadana, y que si no hubiese estado presente ese Estado, la situación obviamente sería mucho peor. Todo es insuficiente en una situación como esta, donde está tan afectada la salud y la economía, pero realmente es importantísima la función del Estado, y en particular en salud pública, sin la presencia del hospital público, el acceso al derecho a la salud que todos tenemos garantizado por Constitución sería imposible llevarlo a cabo. Hoy en la Argentina y en los lugares que están peor, aún así están pudiendo ir a los hospitales, internarse en los hospitales, hacerse las pruebas gratuitamente porque las provee el Estado Nacional a través del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que dicho sea de paso, ha
vuelto a tener la jerarquía de ministerio, y eso nos ha permitido también, bueno, volver a tener un recurso muy valioso para garantizar el acceso al derecho a la salud. Por lo tanto, sigue siendo esencial que el Estado esté presente, sigue siendo esencial fortalecer el hospital público, y dentro del hospital público el pilar esencial es el trabajador de salud. Por lo tanto, el cuidado, la jerarquización, el acompañamiento de ese trabajador de salud, y yo digo de trabajador de salud y no hablo de los profesionales o los médicos, sino todos los trabajadores de salud, bueno, son importantes para poder dar batalla en este tema como en otros que tiene por delante como desafío la salud pública en la Argentina. Podés comunicarte con nosotros al 299 45 67 347. Nos encontrás en Instagram y en Facebook como FMC Comunitaria. Y en nuestro canal de YouTube podés volver a escuchar las entrevistas de la semana. Hasta que andar informades se nos haga costumbre.